Érase una vez un planeta llamado Tierra. En este planeta vivían personas que tenían de todo y otras que no tenían casi nada. Queridos amigos, bienvenidos un día más a Tiempo de Tertulia, programa de multidifusión que se emite en España e Iberoamérica. Hoy con el tema esoterismo, cultura o moda. Contamos con los siguientes invitados. Don Francisco Quintero González, escritor, astrólogo, autor entre otros del libro El libro de mis sueños y especialista en cartas astrales. Es un placer tenerte con nosotros. Encantado de estar con todos vosotros. Doña Eugenia Rico, escritora, investigadora, guionista, autora entre otros de los libros El otoño alemán, que acaba de aparecer, que además ha obtenido el Premio Ateneo de Sevilla, y recordamos otro de sus libros, de sus novelas, La edad secreta, que si no recuerdo mal fue finalista del Premio Primavera. Además viene con unas turquesas de Roma que luego nos explicará el significado de las mismas. Bienvenida. Pues encantada de estar con vosotros. Don Javier Arribas, periodista, narrador, novelista, investigador medieval, autor, entre otras, de la obra Los Círculos de Dante, es una novela, y nos hablará luego un poquito de Dante como personaje y del infierno. Bienvenido. De acuerdo, igualmente. Muchas gracias. Doña Elsa López, escritora, antropóloga, investigadora sobre brujería, y yo iba a decir, y bruja, al menos vuela. Luego nos contará que se inició en la brujería y en el vuelo en los años 70. Autora también del libro Las brujas de la Isla del Viento, que es una novela que discurre en la isla de La Palma, su isla. Bienvenida. Encantada de estar con ustedes. Doña Inma Turbau, directora del Ateneo Americano, de la Casa de América, novelista, ensayista y autora del Juego del Ahorcado. También viene con un amuleto que luego nos va a explicar el significado. Es un placer tenerte con nosotros. Igualmente, gracias. Y por último, don Manuel Francisco Reina, escritor, periodista, persona polifacética, iniciada en temas esotéricos varios y autor, entre otros, de los libros La mirada de sal, el último que ha publicado, la última novela que ha publicado, y El amargo ejercicio, entre otros, repetimos. Es brujo también, domina varias artes ocultas y va a hacer hoy una muestra, un despliegue de todas ellas. Es un placer que vuelvas de nuevo con nosotros. Un placer acompañaros. Cuanto más conoce el hombre, más nos atrae aquello que no alcanzamos a desentrañar, lo oculto, lo impenetrable, lo que resulta de difícil acceso, eso que solo se transmite a los iniciados como Manuel. Por eso hoy vamos a intentar acercarnos a ese mundo prohibido, ese mundo que nos fascina, ese mundo que nos incita, pero que también tememos conocer a fondo. Para ello vamos a pedirle a Francisco que comience situándonos, centrándonos el tema desde el punto de vista conceptual. ¿Qué es el esoterismo? Pues mira, me voy a basar etimológicamente. Esoterikos en griego significa lo más profundo, lo desconocido, lo que no conocemos y sobre todo lo que intentamos ocultar de alguna forma, el ocultismo. Eso es esoterismo o esotérico. Por lo tanto, es todo aquello que la gente o el ser humano quiere conocer, lo que no conocemos, para la redundancia. Es tan llamativo para el ser humano el futuro, que es lo que no conocemos, y es tan llamativo el subconsciente o la conciencia colectiva, lo que piensan los demás. Todo eso es el esoterismo o lo esotérico. Y al mismo tiempo nos gusta conocer no solamente el futuro, sino también a nosotros mismos. De ahí que nos decantemos por todas estas ciencias adivinatorias que tan en boga están en estas últimas fechas, ¿no? Eugenio, ¿hasta qué punto utilizas lo oculto, lo desconocido? Eso que hemos presentado al principio como deseable y a la vez que tememos dentro de tu literatura. Bueno, yo creo que todos los escritores aspiran a la magia. Es decir, en un principio las palabras eran mágicas. La literatura nace ligada a la religión, que religión viene de religio, cuando hablamos de origen de las palabras,
y la religión y la magia tienen un mismo origen. Las palabras entonces pueden curar, igual que pueden herir, por eso los conjuros. Y yo creo que todos los escritores, cuando hablamos de la inspiración, todos aspiramos a escribir inspirados cuando parece que te lo dictan. Yo creo que sinceramente, cuando estás así, te pones en contacto con el inconsciente colectivo y llegas a sentir que estás escribiendo una historia. Yo creo que todo lo que uno ha escrito o ha sucedido, o va a suceder, o está sucediendo. Me han pasado, yo he escrito historias que yo me las he inventado y me ha venido gente a decir que era su familia, que cómo sabía yo, esto era un fusilamiento de una chica, cómo sabía yo lo de la ventana. Yo no lo sabía, yo lo veía cuando lo escribía. Yo creo que todo lo que hace el escritor es siempre un aspirante iniciado, porque es todo el ejercicio que hace de mano, de escribir, es para que cuando tengas la sensación de que se lo dicten, tener la mano ligera y poder cogerlo con precisión, con técnica. Por ejemplo, en Goethe, el gran, Goethe, porque estamos en España, él era también cabalista y muchos de los grandes escritores, sobre todo en la antigüedad, eran grandes buscadores de la filosofía y de la magia que entonces, como ahora, estaban unidas. Javier, ¿qué nos cuenta tu personaje, Dante, sobre el infierno? Sí, bueno, yo cuando empecé a escribir esta novela, la verdad es que la figura de Dante me interesó por lo que tenía de personal. Él estaba en el exilio, él había tenido una actividad política muy importante, entonces a mí me interesaba hacerle una especie de homenaje, era devolverle a su patria y hacerle vivir una aventura que fuera más o menos gratificante. Lo que pasa es que yo, documentándome y analizando su figura, sí que me di cuenta de que había aspectos un poco más ocultos. Él estaba muy metido en el esoterismo, en todo este tipo de verdades ocultas, y entonces su infierno, que es donde se basa mi libro, un poco para establecer la trama de la novela, pues sí que tiene un trasfondo importante. Y bueno, reconociendo que los hombres medievales eran así, porque realmente reaccionaban ante las cosas pues como podían o como en ese momento sabían, sí que tiene aspectos que, bueno, supongo que comentaremos luego aquí, todo ese tipo de cosas que me interesó, reconociendo que yo soy bastante profano en la materia y incluso diré, no sé si soy el único, pero que soy bastante escéptico. Entonces, espero que me comprendan o que no, y entonces ya veremos cómo. ¿Pero existe el infierno o no? ¿El qué, perdón? Que si existe el infierno. ¿Que si existe el infierno? Sí. Todos tenemos un infierno de alguna manera. Dante tenía dos, era afortunado en ese sentido. Tenía el personal y tenía el que creó para sus enemigos, pero quizás tuviera otro que no podemos capturar. Eso es lo que vamos a ver si entre todos podemos llegar a saberlo. Qué respuesta más literaria, ¿verdad, Elsa? Sí. Tú, en cambio, sí que confiesas abiertamente que eres bruja. Sí, me gustaría que nos contases cómo fuiste iniciada. Bueno, lo que pasa es que yo he trabajado con el pueblo, es decir, con la gente que actúa de forma natural y piensa de forma natural y transmite sus conocimientos de forma directa. Y aprendí mucho. Hice un trabajo de investigación en una zona, en una isla, y trabajé con muchas mujeres que, bueno, ejercían como brujas. Se consideraban tales, hacían el bien, hacían el mal, se transformaban, volaban. Y fue un aprendizaje extraordinario, aprendí mucho de ellas. Como siempre se aprende de las cosas que vienen directamente por tradición oral y que el pueblo va arrastrando de alguna manera. Es decir, el hecho de que me considere bruja en ese sentido es porque tengo una serie de conocimientos para curar, para hacer daño y bueno, y para transmitirlo también oralmente a aquellos que de alguna manera quieran aprenderlo, ¿no? Para que te quieran, ¿no? O para que te amen. Para el que quiera, y el que no quiera tendrá que aprenderlo porque de alguna manera ejerceré los poderes suficientes para que aprenda. Luego nos tienes que hablar de los filtros de amor, ¿eh? ¿A ti te asusta o te atrae el ocultismo, el esoterismo? Yo ahora me estoy asustando un poco. Sí, te veo un poquito asustado, esa es la pregunta, ¿no? No, yo creo que como a todos los que nos gusta contar historias y que nos las cuenten, me atrae, ¿no? Y me ha atraído desde los ciclos artúricos, la mitología, cualquier explicación alternativa a lo que es la realidad pura y dura, cualquier explicación no científica, por principio me atrae, me parece interesante, ¿no? Porque es una forma de explicar el mundo muchas veces primitiva, más ligada a la naturaleza, que tiene más que ver con cosas que entendemos de otro modo, ¿no? Dicho esto, me llama la atención muchísimo, me cuesta creer, soy bastante escéptica, debo reconocer, y sin embargo le reconozco y disfruto con todo lo que nos puede aportar como un conocimiento alternativo, ¿no? No concebiría, no podría escribir o no podría entender gran parte de lo que los compañeros aquí escriben si no tuviéramos todos un interés por
lo que no es tan fácil de entender o lo que quisiéramos entender muchas veces de otro modo, ¿no? Además, como bien has mencionado, trabajo en la Casa de América, donde sabes que tenemos a la niña Raimunda en residencia, Todavía sí. efectivamente, con lo cual convivo con un fantasma diario que además, en teoría, vive en mi despacho, ¿no? Con lo cual, sí, luego os lo cuento mejor si queréis, Luego pero nos tienes vamos, que dar es detalles. otra experiencia. Manuel, nuestro futuro está escrito. Yo no lo sé, yo no sé si nuestro futuro está escrito. Yo lo que sí sé es que a lo largo de la historia, es decir, ya entrando un poquito en la pregunta que tú has puesto encima de la mesa, de si es una moda o no, lo que está claro es que desde el principio de los tiempos, desde que los hombres escribían sus signos mágicos y hacían sus dibujos en las cavernas, ellos han creído que en cierto sentido están determinados. Yo, como hijo de mi tiempo, creo que el hombre es libre de escribir su futuro, pero que quizás sí hay cosas que nos vienen dadas y que nos vienen marcadas en cierto sentido. Yo, volviendo al sentido etimológico de las cosas, creo que todos estamos en cierta medida, incluso el escepticismo nos vincula en cierta manera con lo esotérico, porque en el fondo no es más que una necesidad de búsqueda, un intento de desentrañar lo que no conocemos, y eso siempre genera una atracción. Tú has dicho al principio, con mucha sorna, y yo recojo el guante, que yo era un iniciado. Yo creo que todos somos unos iniciados, pero cuando estás en el mundo de la creación, mucho más. De hecho, en mi caso, y en muchos de los que están aquí, nos iniciamos en la poesía, y etimológicamente la palabra que designaba al poeta era la misma en el mundo clásico que designaba al que vaticinaba, que era la palabra vate, no en el sentido sino con V, y el vate era el poeta y era también el que vaticinaba, es decir, había una relación sagrada, mitológica. De hecho se dice que los poetas y los arúspices son descendientes de Casandra, perdón por la ida de voz, que es aquella princesa troyana de la que se enamora Apolo y que le pide un regalo para entregarse a él, y ella le dice que quiere el don de la profecía. Cuando le da el don de la profecía, ella se niega a entregarse a Apolo, y entonces él le dice: muy bien, yo no te puedo quitar el don que te he entregado, pero te maldigo con que nadie crea lo que tú vaticines. Y ese es un poco el estigma de los poetas y de los arúspices, que ellos ven venir las cosas. Por ejemplo, en el caso de Alfonsina Storni, que antes de suicidarse vio en un viaje a Europa lo que estaba pasando, y ella en sus poemas preconiza la guerra mundial y el horror que va a suceder en Europa, y nadie le hace caso. Es parte de la depresión. Su propia muerte. Sí, es parte de la depresión que genera su muerte, su suicidio, ¿no? El que ella ve el horror que está sucediendo en el mundo y nadie hace caso de sus poemas, de sus versos, y acaba suicidándose, ¿no? Sí. Entonces yo creo que hay una ligazón ahí extraña en la que todos estamos inmersos, en la que todos estamos involucrados, pero la gente que se dedica a la literatura, sobre todo a la poesía, a la creación, a la ficción, está mucho más involucrada que el resto. Le vamos a conceder la palabra a Francisco, pero yo mantengo que tú eres un iniciado, eres un brujo, es post populi, y luego averiguaremos por qué. Sus ojos lo evidencian. Efectivamente. Bueno, yo quería abundar en dos conceptos que han aparecido aquí, que a mí me resultan muy interesantes a la hora de hablar de esotería. En primer lugar, Elsa ha utilizado la palabra investigación, un concepto que puede derribar cualquier tipo de acepción relacionada con lo poco serio, con lo que es un poco frugal, con lo que no tiene importancia, ¿no? Y por otra parte, cultura. Yo primero quisiera que todos hablásemos obviamente de la investigación. Yo me paro a pensar en todos estos estudios científicos que utilizan ensayos, pruebas, resultados, conclusiones, que abundan en la relación directa entre, por ejemplo, la influencia astral, la influencia de estos planetas que están en nuestro sistema solar, respecto a algunos acontecimientos naturales que suceden en nuestra vida normal. Es decir, todo el mundo conoce el influjo de la luna sobre las mareas, todo el mundo conoce el influjo de la luna llena sobre suicidios, partos, problemas mentales. En la novela que Elsa tan fantásticamente ha escrito habla de la influencia del viento sobre las personas. Es otro ejemplo que viene a abundar sobre este tema. Y ya puestos en el mundo natural, hay un estudio sobre unos crustáceos en el Océano Índico que realmente llama muchísima atención. Estos crustáceos, que son así diminutos, como unas gambitas muy chicas, siempre ovulan en la primera luna nueva
de su primavera del hemisferio sur. Es decir, ¿cómo saben estos crustáceos que esa primera luna nueva, que puede ocurrir en 40 días, es decir, la luna nueva empieza el 22 de marzo, la primavera empieza el 22 de marzo aproximadamente, y puede ser que la primera luna nueva coincida recientemente en el invierno o no llegue hasta 40 días? Pues no, esa luna nueva, los crustáceos empiezan su movimiento, se mueven por el océano y ovulan. Esto es evidente que la relación entre esa influencia llamada esotérica con las connotaciones reales que nos envuelven son obvias. Y luego, otro ejemplo que os pongo, que este ya es cientifista más que científico, recientemente el genoma humano está muy de moda. Los famosos genes Hox, H-O-X, son unos genes que propician la formación de algunas partes de nuestro cuerpo. No solamente se ha detectado en nosotros, sino en otros animales. Pues bien, en nosotros el gen Hox, entre otras partes que ayuda a desarrolla la palma de la mano y la mano. Me baso ahora en la quirología. La lectura de la línea de la mano, que todo el mundo ha versado en la observación a lo largo del paso del tiempo, ahora resulta que ese gen no solamente se encarga de desarrollar la mano, sino que se encarga también de desarrollar nuestra conducta. Fíjate, algo que todo el mundo ha observado, que la línea de Salomón, la línea mental, la línea jupiteriana tenía un significado, pues ahora científicamente relacionamos el gen de forma material, tangible, es decir, toco mi mano, con nuestra conducta, ¿no? Son evidencias que abundan en que algo, por supuesto, que está más allá del alcance de cualquiera existe, que nos interrelaciona y que, por supuesto, llamamos esotérico porque aún no sabemos tocar con las manos. Sí, yo quería seguir un poco el proceso de lo que él está diciendo. Es decir, que de alguna manera, hasta que la ciencia no llega y da el veredicto, parece que la humanidad no se convence. Pero hay muchísimas cosas que la ciencia ha llegado 2 siglos más tarde, cuando ya ha habido quien insinuaba que eso podía suceder. Y se le consideró un mago o un brujo o una persona fuera de la sociedad. Y fue perseguido y fue quemado. Digo esto porque muchas de las cosas que recogemos en los informantes que nos cuentan cosas, por ejemplo, la influencia de la luna en los comportamientos o la influencia del viento, ya ha habido científicos. A primeros del siglo XX hubo un científico en Barcelona que trabajaba en un manicomio y había puesto un aparato en lo alto del manicomio para detectar la llegada del viento. Cuando el viento llegaba, trataba a los enfermos con una medicación superior a la normal, porque sabía que iba a haber alteraciones de la conducta. Voy más lejos. En Tel Aviv hay un manicomio dedicado expresamente a enfermos del viento. Cuando los soldados cuidan las fronteras y saben que viene el Sharaf, los cambian cada hora, en lugar de cambiarlos cada 6 o 7 horas, porque saben que eso es una influencia muy negativa en su comportamiento. Eso que hoy los científicos analizan y estudian, hace 2 siglos, cuando alguien tenía una ventolera o estaba sirocada o se le metía el viento en la cabeza, porque hay brujas que a mí me han dicho, es que se me metía el viento en la cabeza. Y entonces yo oía voces que me decían, realmente es cierto. Porque luego he hablado con psiquiatras que dicen que es cierto, que el viento produce en el oído interno unos efectos semejantes a las voces humanas. Y ellas oyen esas voces. Es decir, que estos planteamientos que se hacen a nivel y llaman a la gente, bueno, pues es una bruja que inventa, que dice, no es cierto. Tan cierto como cuando dicen que se convierten en gallinas, realmente no se convierten en gallinas, eso no es factible. Pero sí que hay una conversión, hay una transformación. Incluso hay un traslado de la mente o del cuerpo o de la energía hacia determinados lugares donde ellas presencian cosas, saben lo que está pasando y por eso luego lo dicen y persiguen al novio o persiguen para bien o para mal. Bueno, de esto hablaremos luego. Que muchas veces cuando una persona como yo digo que soy bruja o que hay brujas, la gente sonríe como diciendo, bueno, esta mujer dice locuras. No digo locuras, digo cosas que están algunas ya cotejadas científicamente y otras llegará un día que se entenderán, como es volar, por ejemplo, de lo que hablaremos luego. Eso no puedes olvidarte en la No, luego hablaré del vuelo. Bueno, del vuelo de las brujas, que creo que luego hablaremos, sabéis que muchos vuelos eran porque tomaban sustancias alucinógenas, en el sentido... Pero lo que quería decir era, a raíz de lo de la ciencia, fijaros, por ejemplo, fenómenos hoy en día no explicados como la telepatía, como la precognición, fenómenos que uno sabe que existen, son equiparables a lo que fuera un principio, imaginaos las ondas de la radio, cuando de repente la tapa de una olla a presión, como ha sucedido a nuestras abuelas, empezaba a emitir ruidos porque cogía las ondas hertzianas. Como no se conocía la explicación,
era brujería. Era esotérico. Sí, era esotérico. Claro. Simplemente todavía no se conocía la explicación. Yo estoy segura que hay energías que producen fenómenos como la telequinesia, como la telepatía, como la precognición, fenómenos que yo he presenciado, ¿no?, que no sé explicar, pero un día se van a poder explicar, porque igual que la energía de las ondas de la radio ahora mismo se conoce, se sabe cómo se transmiten, igual que ahora mismo se sabe de la energía de algunos cuerpos astrales, se sabe de las leyes de la gravedad, se conocerán las leyes que la rigen. Y simplemente en este momento le llamamos esoterismo, le llamamos magia, le llamamos oculto, está oculto para nosotros porque todavía no conocemos las leyes exactas por las que se rigen. Y esto de que y a la gente que sí las conoce o que las conoce por intuición, pues le llamamos magos, brujos. Cuando volvemos al mito de la caverna, ¿no? Estaban los que, sabéis, todos los conocéis, estaban los que están mirando, hay una gente encadenada que está mirando un fuego y solamente ve las sombras de la realidad en la pared. Cuando alguien consigue darse la vuelta y ver la luz, primero se deslumbra, pero luego empieza a contarle a los otros las cosas que ve. Ese es el vate que dice Manuel Francisco. Y todos dicen, este está loco. Cuando él en realidad le está contando lo que es la realidad. Yo creo que muchas de las personas que han ido más allá, como tú has dicho, bueno, fíjate Galileo, fíjate Miguel Servet, han sido quemados. Vamos a hablar de se ha quemado a las mentes más preclaras de la humanidad. Se ha quemado a las parteras, que es otro tema cuando hablamos de las brujas, a las mujeres que tenían todavía el conocimiento de cómo traer la vida de las hierbas, se las quemaba también para reprimirlas. Entonces, el tema de la ciencia es otro de los nombres de la magia. Ahora hemos entronizado la ciencia, pero ciencia es la magia que ya dominamos o creemos que dominamos, porque luego se nos escapa como la bomba de neutrones, y la magia es la ciencia que no conocemos todavía. Javier. No, lo que te iba a decir que los quemaban a ellos no era la parte esotérica, o sea, no era la parte científica, sino más bien la esotérica, los que quemaba a esta gente. Entonces, sí, pero Galileo, Miguel Servet fueron quemados sí, y pero ellos no fueron quemados por la parte pero los científica quemó la de la Iglesia. sociedad. No, fue. Yo lo que quiero decir, al hilo de todo esto, enfrentamiento, esoterismo, ciencia y tal, me da la sensación de que el hecho de que la ciencia corrobore al paso del tiempo algunas de esas cosas es como si diéramos una carta blanca para que lo que no ha corroborado todavía pueda serlo en el futuro. Entonces, yo pienso, por ejemplo, un endemoniado del siglo XIII o XIV, hoy es un epiléptico, o sea, la ciencia no ha corroborado que fuera endemoniado. Y quiero decir que me sigue chocando el concepto Es de que, cierto, pero conceptos como el avión lo vaya a controlar en el futuro. O sea, te estabas poniendo la radio, la televisión, transmitir imágenes, magia, potagia, volar por los aires, en aviones, en globos. Hacer sangrías a los enfermos, hoy no lo hace nadie. Sin embargo, en un momento dado era sacarles el espíritu negativo. Claro, hombre, porque está la superstición. Luego vamos a hablar de la diferencia entre ciencia, magia y superstición. Claro, sí. Emma. Sí, pero es que el campo es tan amplio que estáis hablando que a mí, por ejemplo, no me cuesta entender lo del viento, porque además de donde vengo es del Ampurdán y al que le toca la tramontana puede estar muy, muy loco. Pasando por la posesión demoníaca, a mí lo del crustáceo y la luna nueva me cuesta, lo reconozco, a pesar de que me imagino que el bichito tendrá algún tipo de sensibilidad a la luz probablemente, o que pueda haber, que sí, que seguro que es, ¿no? Pero que la parte que me parece más, quizá la que más me interesa, la que más me fascina, la que como escritora puedo compartir mejor, a pesar de que respete y como no lo sé todo, ni mucho menos me queda todo por aprender, probablemente en esta mesa aprenderé, es la parte del vate, ¿no? O sea, y me parece como la historia de Casandra, la historia de Tiresias, ¿no? O sea, el ciego que es el que ve, ¿no? Y como el vate, el bardo, si nos vamos a la cultura celta, que seguro que conocéis mucho mejor que yo, y nos vamos a los druidas, y nos vamos a los alfabetos de los árboles, y nos vamos a toda la relación que tiene el que escribe, el que intenta ver, el que al final intenta explicarse el mundo o reflexionar de tal modo que se lo cuente a los demás, la relación que tiene lo que hacemos con la relación que tiene con lo que no entendemos, ¿no? Y con lo que buscamos entender, ¿no? Y lo que es, no sé, fabuloso supongo es que haya tantísimas explicaciones que a mí me tienen aquí absolutamente maravillada, ¿no? Elsa. No, yo quería contestar a lo de la epilepsia. No solo son ataques de epilepsia curado, que realmente puede haber un embrujamiento, es decir, puede haber una persona poseída por unas energías que le trastornen mentalmente y que le hagan actuar de una forma, bueno, pues como hacen los poseídos. He visto poseídos, eso es un matiz. Es un matiz. Ya, pero no puedes decir, porque quieras científicamente demostrar las cosas, que solamente
cuando hay un poseído es porque tiene un ataque epiléptico. No, pero yo lo que yo te quiero decir es que porque no puedas demostrarlo científicamente, tampoco tienes que decir que ya se demostrará en el futuro. Pues sí, ya se demostrará en el futuro. No, porque hay brujos, hay magos y hay falta que no se engañabobos. hace. Yo no- Termina, Elsa. No. Quería decir lo de la epilepsia. Y lo de la ceguera, como metáfora, yo creo que es muy buena. Porque los ciegos suelen ver mucho mejor que los que ven, porque tienen desarrolladas unas capacidades, por lo menos yo tengo una amiga ciega y ella ve lo que yo no veo nunca. Esa capacidad para entender, interpretar a través del sonido de la voz, de las pisadas, donde hay un escalón, o en la voz notar si estás triste o alegre, cuando el que ve no se entera de nada. Eso yo creo, y eso lo hace la poesía, estoy de acuerdo con él. Pero eso no es magia, eso es simplemente la realidad. Son unas coordenadas que funcionan perfectamente, que tú estás de repente en un sitio y te viene la palabra, te viene como algo extraño, ¿eh? Pero te viene porque al está dictado, como decía como Eugenia, decía ¿no? ella, estoy de acuerdo contigo. Creo que esa es la magia de la literatura, y la magia de la vida es que también las cosas lleguen cuando tú no las esperas y no sabes de dónde vienen. Si no, la vida sería un martirio. Es decir, saber que B responde a y de ahí luego de B vendrá C es muy triste. Yo creo que de repente puede producirse un salto en el universo y ocurrir cosas maravillosas, y debemos dar esa especie, yo por lo menos es lo que intento, inculcar esa alegría de la vida, ¿no? Que la vida nos puede ofrecer cosas que no podemos entender, que no podemos clasificar, ni falta que hace que se clasifiquen. Esa es la hermosura. No, al hilo de lo que tú dices hay cosas muy curiosas. Por ejemplo, en uno de los textos acuñados como sagrados, que es el Evangelio, bueno, en el Antiguo Testamento, dice, en principio fue el verbo, es decir, la acción de la palabra. Y después hay otra cosa muy curiosa cuando dice, el gran poder que le otorga supuestamente la divinidad a Adán es nombra y tendrás. Es decir, es el don de la palabra. Pero al margen de los textos míticos, a mí hay algo que me resulta muy curioso, y es que nada más empezar el debate ya hay un conflicto que en el fondo es un conflicto de poder. Es decir, las tradiciones mágicas o esotéricas, las tradiciones religiosas y por otro lado la ciencia, que es la gran religión de nuestros días. A mí me resulta muy curioso porque cuando se habla de las pruebas científicas, en muchos de los momentos, y yo soy muy escéptico, aunque sea muy creyente en otros aspectos, ¿no? Soy muy escéptico, entre otras cosas, porque en el terreno de lo esotérico hay mucho engañabobo, pero también lo hay en el terreno religioso, y también lo hay, es decir, los iluminados, ¿no? Los ayatolas, los papas, no sé qué, es decir, hay que tener cuidado con eso. Y en el terreno científico ocurre exactamente lo mismo, es decir, nadie ha visto un agujero de gusano, nadie ha visto una partícula de antimateria, es decir, están en el terreno absolutamente especulativo. Lo que pasa es que se conducen por una serie de razonamientos lógicos que, como tenemos entronizada y sacralizada a la ciencia, parece que nos convencen más que otro tipo de razonamiento. Por ejemplo, con respecto a las percepciones, es curioso cómo lo que sí está demostrado científicamente, si es que damos por buena a la Santa Madre Ciencia, es el tema de los umbrales, es decir, los umbrales de los sonidos. Lo que tú decías de los ciegos, sí, que ejercitan mucho más otros umbrales. Eso sucede en el mundo animal. Los perros oyen frecuencias de sonido que nosotros no oímos, y porque nosotros no lo oigamos o no lo veamos o no lo palpemos no quiere decir que no exista. Nadie ha visto un rayo ultravioleta y sin embargo existe. Entonces hay que tener siempre mucho cuidado porque yo creo que el siglo XX ha sido el siglo, sobre todo con la corriente existencialista, que ha destruido todos los dioses, todas las fe, todas las creencias, cosa que en un momento determinado era necesaria para acabar con un régimen histórico, político y social determinado. Pero como dice Cioran, que es uno de los últimos de los grandes existencialistas, yo he destruido todos mis ídolos para consagrarme a sus restos. El problema es que al fin y al cabo todos necesitamos unas pautas ideológicas, unas fe, unas creencias, llama la ciencia, llama la religión, llama la magia, y está ahí de una manera o de otra. Y curiosamente la Iglesia, la Inquisición, quemó a los brujos y a los científicos ahora están quemando a los religiosos de una manera no material ni literal, y a los magos. Es decir, al final lo que hay es un trasfondo de una lucha de poder, porque en ese mundo de la fe que mueve montañas, como dice también el texto religioso,
Aquí todos quieren su parcelita y el problema es que yo no veo esa frontera tan delimitada. Quizá Francisco nos puede ilustrar mejor sobre eso, pero en un principio tanto la astronomía como la astrología nacieron como la misma ciencia. Ptolomeo, observando. Es decir, que hay que tener cuidado porque los límites, aunque se pretendan, no son tan claros, son mucho más difusos. Eugenia. Sí, yo quería, he dicho una cosa muy interesante sobre los umbrales. Fijaros que cuando una persona solo ve con un ojo, solo ve en 2 dimensiones, no ve la tercera dimensión. Las arañas me parece que tienen 8 y algunas tienen 16 ojos. Entonces yo me pregunto si las arañas verán 20 dimensiones, si verán dimensiones que nosotros no vemos. Porque a mí me han contado, no, pues si una persona ha nacido con un solo ojo, a esa persona le explicas la tercera dimensión, la entiende, pero ella nunca la ha visto y no la percibe. Así que puede existir efectivamente una 4ª dimensión si tuviéramos el famoso tercer ojo, una 5ª dimensión y, como os digo, hasta los 16 ojos de algunas arañas. Y esto me lleva también al tema, un tema que ha dicho Manuel Francisco, que es fundamental en este debate, que es esto de si es una moda o si es una tendencia. ¿Qué pasa? Que estamos en el siglo XXI, en teoría, se repite el principio del 20, nos dicen que ya no creemos en Dios, que Dios es el hombre, como dijo Feuerbach, pero la gente tiene problemas, la gente se muere, se le enferma el hijo y la gente necesita fe en algo. Entonces la gente pues se apunta a los teleconsultorios, llama a las brujas televisivas, va a que le echen las cartas. La gente tiene una necesidad desesperada de creer en algo, Esta necesidad era igual en el siglo, hace 15.000 años en Altamira, estoy segura que por eso pintan los bisontes, y hoy en día. Y por esa necesidad se escriben libros, por esa necesidad se hace la gente monje en silos, por esa necesidad también la gente va a ver a las brujas y la gente busca la naturaleza. Entonces, partiendo de esa necesidad, yo decía antes que hay que distinguir magos, brujos y engañabobos, claro, porque han existido siempre los que, aprovechando de esa necesidad profunda del hombre, pues engañan. Y yo que, por ejemplo, creo, a lo mejor lo de creer escépticos y creyentes, que también se ha visto, yo creo en lo que he visto, como Santo Tomás, pero yo he visto cosas increíbles. He visto predecir el futuro con el día exacto, la hora, y hechos, no hechos así vagos de una rubia, hechos concretos. He visto también decir tonterías, a un adivino. Entonces, yo creo en lo que veo y creo que hay una explicación para ello que todavía yo no conozco. Pero también creo que es importante estar atentos contra los falsos profetas, los falsos adivinos y los que por dinero nos engañan. Ima. Sí, a mí no me caben dudas de que la gente quiere creer. O sea, que la gente necesita creer porque muchas veces como la respuesta en ti mismo no la hallas, y esto lo dice alguien que se ha tragado las 9 temporadas seguidas de Expediente X, que si algo, la verdad que estoy afuera. Para algo sirve es para realmente darte cuenta de la cantidad de declinaciones que puede tener el tema. No, respecto a los umbrales, hay una cosa que me parece que entronca mucho con lo que estáis diciendo, algo, los umbrales del dolor, ¿no? Por ejemplo, cuando ves los sadhus en la India, los estados alterados de percepción, que es algo muy físico y es algo muy espiritual al mismo tiempo, ¿no? Donde conjugas experiencias y que se puede conseguir desde con las drogas hasta con el trance simplemente repetitivo de gestos. Bueno, lo conocéis todos perfectamente bien, ¿no? Y retomando, y antes de terminar con lo que antes habías dicho de los nombres, del nombrar, del verbo, desde la leyenda del golem, ¿no? Donde se escribía y se dotaba vida a un montón de barro y se convertía, hasta en prácticamente ninguna religión tú puedes conocer el nombre de Dios. O sea, tú no lo puedes escribir según el Corán, en hebreo está totalmente... ¿Por qué? Porque es el que pudiera nombrarlo y el que supiera el nombre de Dios podría crear cosas. O sea, porque el poder de creación de la palabra, no hace falta irse a San Anselmo y hacer todo lo que me puedo imaginar puede existir, ¿no? Pero si realmente tuvieras ese alfabeto divino podrías crear las cosas, ¿no? Y esa es la parte más que entronca más con lo que estábamos hablando de crear, de ver y de dotar a las cosas que no existen de una entidad física que muchas veces necesitamos para entender hacia dónde vamos, ¿no? Y nada, yo creo que la gente puede volar de formas muy diversas, ¿no? Pero sin duda vuela. Bueno, yo quería abundar de nuevo, si me permitís, en el concepto de creencia, porque obviamente mi discurso al menos no versa en eso, no quiero convencer a nadie, yo estoy explicando en lo que yo creo y como yo lo observo, y ahí es donde yo quiero llegar. La creencia, bajo mi punto de vista, bajo mi prisma, llega a la observación, y es a través de esa observación donde me vuelvo a los orígenes. Esa observación es tan larga, es tan antigua, que me ha llegado a unas conclusiones actuales, que me hace pensar lo que veo, en lo que creo de nuevo y en lo que observo que los demás hacen, y que me dan unas conclusiones que
que para mí son verdaderas. No con esto quiero hacer pensar a nuestros telespectadores o a vosotros que tengan que creer lo mismo que creo yo, ni quiero crear una pugna entre ciencia y creencia, porque tampoco es lo que pienso que debe ser la conclusión de este debate. Yo pienso, para la redundancia de nuevo, que todo debe llevar a una observación varia de todos los elementos y que tanto la ciencia me puede dar unas conclusiones positivas como mi creencia a través de la observación, que generará costumbre en el ser humano, me dé otras conclusiones. Y de ambas partes saco lo que más me apetece, lo que más necesito y como mejor me encuentro. Que a lo mejor es una creencia llena de supersticiones o superchería, pues sí, pero si al ser humano lo hace vivir mejor y encuentra una respuesta, pues eso es lo factible y lo positivo, que encontremos un halo de luz en algo. Elsa ahora ha pedido la palabra y nos va a contar también cómo empezó a volar. ¿Cómo empecé a volar? Antes de empezar a volar, yo quería, lo que ella dijo me parece muy importante, lo que dijo Eugenia, y hay algo que buscamos constantemente y es la felicidad. La felicidad puede llamarse salud, entonces buscamos hierbas, medicamentos, ungüentos, algo maravilloso por lo que poder dejar esto que es causa de dolor, que creemos que es causa de dolor, que es la tierra, lo que está cerca de nosotros, y de ahí se emprende el vuelo. Es decir, el vuelo es una metáfora y es una realidad, tienen las dos vertientes. Es decir, es una metáfora porque uno vuela, porque necesita irse fuera del cuerpo para no sufrir, para no pensar, etcétera, etcétera. Pero también hay una parte cierta, lo que tú decías, es decir, ya se conocen los prodigios y de algunas hierbas y de algunos elementos que bien machacados en un mortero se untan, puedo decir dónde, por ejemplo, debajo del brazo o en la ingle. En las vulvas femeninas es un sitio ideal para el vuelo porque provoca una situación terrible. Entonces, cuando a mí ellas me decían, anoche estuve en Cuba, o anoche volé por Canarias, o me acerqué a Puerto Rico, yo las creía. La pregunta es, ¿cómo es posible que una mujer que nunca estuvo en Cuba, o que jamás fue a Puerto Rico, y no había cogido ni el barco en su vida, porque era una viejita de 96 años que no había salido de un lugar que tenía 42 habitantes, me pudiera contar aquellas maravillas? De Cuba, por ejemplo. Ella se encontró en La Habana con todas las brujas, las tataguas que volaban en la bahía de La Habana, y tuvo una conversación con ellas. Bueno, evidentemente, tú dices literatura, pero ¿por qué literatura? Aquella mujer había sobrepasado físicamente el espacio, y ella creía, y yo la creía a ella. Ese es el prodigio del vuelo. Entonces, cuando ella me da la receta para volar, nunca la he usado, no me ha hecho falta, porque yo cojo un avión o cojo un barco, esa suerte. Entonces, comprendo el vuelo de las brujas del siglo XVI, y comprendo que se las quemara, porque es muy duro para el que está sometido a la enfermedad y al dolor y a la vida y a la política, de repente ver que otro puede volar y puede salir de todo eso, y que esa persona es una persona miserable a quien la sociedad ha echado del grupo y la ha expulsado del grupo y está viviendo en un bosque, porque las brujas de los cuentos son reales. Los cuentos solamente recogen lo que han visto, que son viejecitas abandonadas por la sociedad, abandonadas por su familia o por sus hijos, por lo que sea, porque tenían poderes, porque adivinaban, porque decía que iba a haber una plaga y había una plaga. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué sonríe la sociedad cuando una persona de estas dice que ha emprendido el vuelo y ha vuelto feliz una noche después de estar en La Habana y se ha acostado con quien ha querido? Porque a la sociedad no le gusta que las mujeres vuelen, ni que se acuesten con quien les dé la gana, ni que hagan lo que les dé la gana. Ese es el principio también de muchos problemas sociales. ¿Y por qué se condena a estas mujeres? Y se las llama brujas y se las rechaza, simplemente porque hacen lo que no es conveniente, lo que nadie hace, y porque ejercen su libertad y su voluntad. Eso es importante en el discurso de las mujeres, que tienen que aprender a ser brujas también, para poder liberarse de la sociedad. Estoy totalmente de acuerdo, porque yo no voy a entrar, que yo no soy conocedora como tú de la parte más esotérica, aunque decían que mi abuela era bruja, que aprovecho para desmentir, porque ya me hubiera gustado. Es mucho más interesante. Pero aprovecho para deciros que mi abuela predecía la muerte de la gente, esto lo he vivido yo. Ella decía, qué pena, mengano de tal, tanto que le quería, un hombre simpático, solo 48 años, y que se acaba de morir allí en Vigo, ¿no? Y el señor se estaba muriendo en ese momento. Esto se puede explicar por telepatía. Yo solo ¿De una sola persona o de todas y alguna se moría? No, cuando lo decía de alguien, esa persona no se moría, se estaba muriendo en un plazo de un día. Desde cuando le decía a mi abuela
a un día. Yo lo he explicado siempre por la telepatía, porque además allí en esa zona de Galicia se cree que los muertos vienen a despedirse de los vivos. El que te quiere, el espíritu, viene a despedirse. Entonces tú lo sabes, que esa persona, eso está muy estudiado más que nada en el tema parapsicológico que conoceréis. Pero lo que iba de las brujas, que siempre eran mujeres extraordinarias, empezó contando lo de las parteras. Las brujas han sido sobre todo una forma, quemar a las brujas, que se hace hasta el día de hoy, ¿no? En cierta manera, quemar a lo diferente, ha sido para someter a las mujeres. En el norte de España es muy conocido, que en País Vasco, en Asturias, en Galicia, que toda la tradición druídica, toda la tradición de las mujeres que eran sacerdotisas, que conservaban el saber de las hierbas, pues a los barberos, porque ni siquiera eran médicos, eran cirujanos barberos, les molestaba muchísimo y concretamente querían arrebatar a las mujeres el conto de las parteras, querían arrebatarle el parto, porque el parto siempre lo habían llevado mujeres desde la prehistoria. Y cuando en el siglo XVI, no en la Edad Media, se lleva la fama a la Edad Media, y cuando se queman las brujas a troche y moches en el siglo XVI, se queman brujas, se queman casi todas las parteras que había en los pueblos del norte para amedrentarlas. Y los cirujanos o barberos, que con la misma cuchilla que veían una mujer y van para otra, cogen el parto. Y la mortalidad del parto en España, son cifras, hay un estudio interesantísimo, se multiplica por 100. Porque estas mujeres no sabían mucho, pero instintivamente desde la prehistoria sabían unas normas de higiene, Cuando entran los hombres a quitarles este poder de la vida a las mujeres, cuando entran los hombres, ahora no, ahora por fin la ciencia se ha desarrollado, vienen trayendo una mortalidad. Y para quitarlas de ese poder de ser mujeres, de ese poder de controlar la vida, de ese poder de ser sacerdotisas druidas, las queman. La primera, se quemaron a muchísimas más mujeres que hombres, se queman poquísimos hombres por brujos, aunque se ha dado. Y luego, cuando se ve la exposición horrible pero interesante de los instrumentos de tortura, a las mujeres las torturan siempre arrancándoles los pechos, metiéndoles ratas en la vagina. A los hombres jamás, el inquisidor jamás toca el sexo del hombre, porque le conmueve, porque él también es hombre, porque está atacando a la mujer en lo que tiene de mujer. Pero se le empala, es decir, Sí, luego hay un ataque a todo lo diferente. Es decir, Bueno, eso es evidente, porque también se quema a los homosexuales. porque a la mayoría de los brujos, de los supuestos brujos, se les acusaba de sodomía, es decir, volvemos a lo mismo, al final hay una lucha de poder, es una cuestión de poder, y esa lucha de poder en según qué épocas ha servido para quemar a sabios, a los que también se ha quemado, a escritores, a científicos, a todo el que fuera diferente. Es decir, cuando tú comentabas lo de Dante, en el fondo, él tenía por un lado, como le pasaba a Leonardo, cuando la gente veía los dibujos de los aviones o de los prototipos de aviones, está loco, está endemoniado, y sin embargo hoy tenemos aviones, ¿no? Es decir, que de telón de fondo siempre ha habido una cuestión de poder, pero una cuestión de poder que ha existido desde el principio de los tiempos, que viene de la observación y de la constatación, que en el fondo es el principio de la ciencia, es decir, la demostración por la observación y porque eso se repite y se puede constatar que se repite. Por ejemplo, en el tema de las culturas egipcias o de las culturas iberoamericanas, precolombinas, la cultura maya o la cultura azteca, ¿no? Por ejemplo, se sabe que el calendario de los mayas era tan perfecto que curiosamente después del descubrimiento de América y que se haga la traducción del calendario maya, se arregla el calendario que nosotros manejábamos y se arregla con el conocimiento de ese calendario. Un calendario que era tan perfecto que, por ejemplo, tenía controlado hasta las irradiaciones solares. Hasta tal punto es así que, según los mayas, una cosa que está muy cacareada ahora con esta película horrenda de ese señor al que no vamos a nombrar porque no nos cae bien, se sabe, por ejemplo, que según ellos el fin del mundo era en el 2012, porque además da una fecha, es cuando acaba Expediente X. Una fecha de Expediente X. Es decir, es un símbolo, ¿no? Pero curiosamente los científicos sí están de acuerdo con los mayas en que es una fecha en la que va a cambiar el tipo de radiación solar. Luego, eso es religión, eso es magia, eso es superchería, eso es ciencia. Lo cierto es que para los mayas era religión, era magia y era ciencia. Luego vuelve a lo mismo, hay una lucha de poder y al final los límites entre una cosa y otra no están tan claros, son mucho más difusos.
y lo que sirve al ser humano es para explicar el mundo de una manera o de otra. Claro que hay engañabobos, pero nosotros creo que tenemos cierto crédito, incluso aunque veamos Expediente X y otras cosas, pero quiero decir con esto que estamos defendiendo algo que es una manera de entender, de interpretar el mundo tan válida como otra cualquiera, porque nadie dice cuántos científicos dicen que van a curar el cáncer o el SIDA y es mentira. Sí, además, pero lo que estás hablando son y de lo que es de procedimientos muy empíricos. O sea, los científicos de los que estamos hablando son científicos de hace unos cuantos siglos y tal. Y si te fijas, la ciencia hoy en día, que ha dejado ya la gran parte del trabajo de observación, porque más o menos lo que se podía observar está bastante observado, y nos vamos al quantum y nos vamos a la teoría de cuerdas, o nos vamos a la teoría del caos. La teoría de cuerdas, por ejemplo, lo que tú decías antes de las 20 dimensiones que puede estar viendo una araña ahora mismo, ¿no? Según la teoría de cuerdas, hay una posibilidad entre 800 millones de billones de trillones de que si tú te das un cabezazo contra esa pared la traspases, ¿no? Entonces, claro, tú tendrías que estar no sé cuántos millones de años dándote cabezazos contra la pared y habría una oportunidad de que la traspasases. Eso en teoría sirve para poder explicar los fenómenos paranormales, las cosas incomprensibles, que un día tú podrías estar tirando zumo de naranja a un vaso y ese zumo fuera de color azul. Es decir, hay una posibilidad. A lo que se dedica ahora mismo la teoría más salvaje en ciencia es a intentar explicar las cosas que nunca se han podido explicar, y lo que está haciendo es asumir que casi todo es posible. Claro, fíjate que la física cuántica es lo que ha tomado el lugar de la teología. Porque Totalmente. la física cuántica ahora mismo es la forma casi más elevada de poesía o de teología. Es Está tan preciosa. cerca de Tomás de Aquino, de la búsqueda de Dios, porque realmente es todo construcción abstracta. Y han hecho experimentos, hablando del límite con la magia, experimentos que se han realizado en los que un ratón sale antes de una caja de que entra, eso lo conocéis, un electrón sale antes que entra. Realmente han conseguido modificar, porque el tiempo, como dijo Einstein, ¿no? Yo no soy muy buena en física, pero el tiempo también es una variable. Entonces, al final, todo se encuentra. Por eso creo que estamos de acuerdo todos los que estamos aquí, aun los escépticos, que ser también tan reduccionistas, o sea, creer solamente en la ciencia. ¿Pero qué es creer en la ciencia? ¿Creer en lo que se publica en la revista Science, esto, que luego resulta que son experimentos inventados? Ya no sabemos siquiera lo que es ciencia. Y más que nunca, en esta especie de siglo que estamos, que no sabemos cómo vamos a acabar, que a lo mejor el fin del mundo ya viene y hay que aprovechar. 2012 es la invasión alienígena. Pues tenemos que... el fin del mundo, en realidad, es la conspiración del gobierno americano con los marcianos. Están buenos. Yo creo que tenemos que estar abiertos a Había todo. un par que no estaban mal. Sí, pero tenemos que estar abiertos en todo para tener una búsqueda sincera, porque yo creo que, como ha dicho Elsa, todos buscamos la felicidad, y el que supiera dónde encontrarla, ¿no? Eso sí que ese tendría la piedra filosofal, que no es otra cosa. Buscamos la felicidad y buscamos saber por qué los cangrejitos de Francisco encuentran la salida. Y yo te voy a decir otra cosa, porque tú estabas como escéptica con los cangrejos. Yo lo de los crustáceos me ha costado. Pues sí, pues cuando el tsunami no había ni un animal. En no sé cuántos kilómetros a la redonda. Es decir, ¿por qué sabían que venía el tsunami? Pues lo sabían. ¿Por qué las hormigas? Eso lo aprendí con mis brujas. Cuando llueve, ¿Por qué las hormigas se vuelven locas cuando va a llover? Claro. Yo aprendí tanto con ellas, por ejemplo, ahora sé cuándo va a llover, sé cuándo va a subir la savia de las plantas, porque la luna se lo indicaba el día anterior, sé cómo tener varón o hembra, yo ya no, porque soy abuela, pero sé cómo recomendar a las parejas jóvenes cómo ser para tener varón o tener hembra, según se coloque la cama, porque ellas me enseñaron que según la colocación de la cama, y según el coito se realice, ella en la cabecera o a los pies, ellas dicen la montaña o el mar. Si ella está con la cabeza en la montaña, quiere decir que está en una posición determinada y la penetración se realiza de una forma determinada, por lo tanto, los genes que hacen que la proporción de hembras o de varones sea superior, será determinada. Esto lo han venido ahora a decir los médicos hace 9 o 10 años, cuando ellas ya lo sabían hace 200 o 300 años, que la posición de la pareja fecundaba hembra o macho. Y lo que comías también, si comes almendras o comes miel o comes dátiles. Pero, ¿por qué lo sabían? Hombre o mujer. Por la observación. Luego te lo cuento. Luego te explico la postura. Ahora. No, si ella está con la cabeza en la montaña, quiere decir que su postura es de este tipo. La penetración se realiza así, la pérdida
de espermatozoides es muy superior. Como los espermatozoides femeninos son los que más resisten y son los que suben hacia arriba, será hembra. Si quieres tener varón, tu cabeza estará hacia el mar, es decir, la posición de la hembra debe ser a la inversa, así, el varón penetra. Y entonces los espermatozoides masculinos sí que se resisten y aguantan y puede ser varón. Esto combinado con determinados alimentos y según las fases de la luna, porque también tiene que ver cómo sea la luna, claro, para que la savia, igual que suben las plantas, pero cómo es que la humanidad es tan ignorante y tan soberbia que cree que se lo sabe todo. Yo tengo otro ejemplo, y perdona Javier que te interrumpo, que habías pedido la palabra. Tengo otro ejemplo muy manifiesto sobre un artículo que he leído sobre un observador meteorológico que hay en Extremadura, un observador, es decir, un funcionario público del INM en España que ha observado que él cuando mira el cielo y la luna está muy cerca de Marte se dan situaciones de poniente que son las que hacen llover en España, porque obviamente todos sabemos que los frentes atlánticos son los que barren la península España de oeste a este y la riegan. Pues él lo ha observado, eso no lo había observado antes y yo me he dedicado a observarlo. Y se dan situaciones de poniente mayoritariamente, no siempre, cuando la luna y Marte están juntos. Javier. No, yo lo que te iba a decir, hablando otra vez del tema de ciencia y tal, me da la sensación de que nos metemos mucho con la ciencia, pero siempre recurrimos a ella para demostrar. Tú has dicho, son cosas que estas mujeres conocían y de repente ahora la ciencia las admite. ¿Eso ya es la verificación de que esos...? Bueno, perdón, termina. Lo que te quería decir es, respecto a eso, dices, bueno, es una cuestión de observación. Estas mujeres observan y tal. Hay una tribu africana, que no recuerdo ahora cuál es, que dicen que para tener hijos se bañan en el río las mujeres. Pero es que se bañan en el río, es que se bañan con los hombres y hacen el amor con ellos. Entonces, eso, dime de qué manera podemos establecer que todo eso no es una mera percepción y si es algo que pueda ser corroborado, no digo ya por datos científicos, por datos objetivos, de alguna forma. Es algo que se me sigue escapando. ¿Se te sigue escapando? Se me sigue escapando. Bueno, lo del agua, ten en cuenta que es un símbolo, igual que esa tribu africana, que ellos... se masturban delante de unos campos inmensos que parecen campos de, no sé cómo se llama esa planta, abre así como una especie de vagina florecida y entonces ellos se masturban allí y entonces creen que fecundan así la tierra. Es una metáfora realmente. No, pero en este caso cuando las mujeres se bañan en el mar, te voy a contar una cosa, se bañan en el mar, entonces ellas creen que la espuma es la que las fecunda. Y sabes una cosa, cuando tienen hijos no tienen padres biológicos, ellas eligen al padre y la palabra que define a esa tribu, padre, es aquel que me hace reír. La mujer elige al varón que hace reír a esos niños que nacen. Esos niños que ellas los tienen, creen que los tienen en la espuma y les da la posibilidad de elegir un padre que te hace feliz. No un padre biológico que a veces no sirve para nada. Afortunadamente. Allí no hay maltrato. No hay maltrato, claro que no, porque ellas han podido elegir al pater familiae. Claro. Sí, yo quería esa es la clave. Que hay una manera, pues recordar que a lo mejor a alguien le interesa que lo esté viendo. A mí un médico me dijo una manera de tener niño o niña, que es totalmente de médicos, que tiene que ver con lo que tú has dicho. Si se hace el amor el día de la ovulación, que hay unos aparatitos que te compras y te dicen el día de la ovulación, la posibilidad es 90% niño. Puede fallar, porque puede fallar. ¿Por qué? Porque el espermatozoide masculino que lleva el gen masculino vive muy poquito. Así que hay que ponérselo fácil. Entonces es llegar y chutar a portería. Entonces, niño. Si se hace el amor, al contrario, muy lejos de la ovulación, y ahí ya depende del padre, si tiene un esperma muy resistente, que hay esperma que puede vivir de 2 días a 1 semana. Claro, el que vive 1 semana tiene niñas por todos lados. Pues van a sobrevivir los espermatozoides que portan, digamos, el ser niña. Y entonces va esa persona que se hace lejos de la ovulación, pues niña. Entonces quizá eso tiene que ver con todo esto que me dices de las posturas, pero esto lo decía un ginecólogo en la facultad aquí en la Autónoma, o sea que a lo mejor a alguien le sirve y no es brujería, pero tampoco podemos aceptar la responsabilidad si alguien lo hace y le sale al revés. Si recordamos al doctor Ojino, yo creo que toda una generación entera somos hijos del doctor Ojino. Sí, dicen que hay más hijos de Ojino de cualquier otro padre, bueno, pero esto parece que... Señor, empezamos hablando de esoterismo y terminamos hablando de posturas. Yo sé que la compañía es sugerente y que siempre tenemos una cierta tendencia atávica a buscar el placer en lugares más recónditos y raros. Pero vamos a seguir con el planteamiento inicial. Francisco, se me escabulló Manuel cuando le pregunté si el futuro estaba escrito. ¿Tú crees que nosotros llevamos, cada uno de nosotros, escrito ese futuro en la palma de nuestras manos, como decías antes, o podemos desentrañarlo con el tarot o con otras ciencias ocultas? Mira, esa es una fantástica pregunta. Yo soy
poco amigo de las citas, pero esta cita de Kepler, un fantástico astrónomo que luego ha derivado en astrólogo alemán, decía que los astros no influyen tanto, no determinan el futuro, sino que influyen. Viene a decir con esto que obviamente el individuo es libre siempre para decidir todo. Yo utilizaba, en otro programa de televisión, utilicé una vez una metáfora que fue un poco así como llamó la atención, porque decía que a todos nos daban los condimentos para hacer un potaje. Ahora cada uno hace el potaje como le da la gana. Es decir, lo hace de buen sabor, le puede hacer los garbanzos duros, puede hacer otra cosa peor o no puede hacer ningún potaje, eso depende de cada uno. Yo pienso que hay grandes caminos que se marcan, y se marcan en todos los aspectos. Se marcan en el nacimiento, se marcan en la forma de entender la vida, se marcan en tu conciencia colectiva, se marcan en los compañeros de viaje, se marcan en muchas cosas. ¿Que está determinado completamente? No, yo diría que no, que nosotros influimos mucho en el destino, aunque hay unos elementos básicos que no te queda más remedio que asumirlos como tal. Por tanto, yo creo que no está escrito del todo, no está escrito. Entonces, Elsa, tenemos que recurrir a las pócimas. Si queremos hacer daño, si queremos enamorar, sí, hay claro, que buscar yo creo filtros, que ¿no? La realidad es la que es Pues realmente mágica. ¿cómo hacemos un filtro de amor? Venga. Pues un filtro de amor, voy a dar la receta. Tomamos papel y lápiz. Bueno, es que hay que volver a hablar del sexo, lo siento. No, si estamos de acuerdo. Se coge, Bueno, siéntelo. bueno, se coge un poco del menstruo femenino y se deja secar. Una vez seco, se hace polvo, la sangre ya seca, se hace polvo. Hasta ahí, esto funciona. Lo que ocurre es que hay que añadirle cosas que ya me parecen un poco extrañas. Por ejemplo, pues las alas de una mosca fritas, eso ya son... Cada uno le va echando lo que quiere, una rodajita de limón, lo que tú quieras. Lo que funciona realmente es el menstruo seco. Esto se hace un polvo y cuando el que tú quieres que te quiera va a tomar café a tu casa, si es que va, si no vas tú a la suya, le echas los polvitos en el café con un poquito de azúcar y lo revuelves. Ya. Se lo toma. Con mucho azúcar. Y le entra una locura, con mucho azúcar. Es lo que te voy a decir, porque como te pille, no te vuelve ni a querer ver. O sea, Pero ¿qué me has echado en el café? funciona. Sí, Pero sí, esta sí. receta es muy antigua, ya la usaban en Egipto. Es decir, que no es un invento contemporáneo. Yo no dudo que funcione, pero nuestro consejo debe ser que eso sea natural. Que el amor fluya de forma natural. Sí, ese es Que el eso consejo es esotérico. Claro, ese es el último de los remedios. Porque volvemos a lo de la determinación. Si tú puedes determinar que alguien te ame, no habría libre albedrío. El futuro estaría determinado. Yo creo que sí que hay libre albedrío, pero muy poco. Nos explicamos. Es decir, el hombre, imaginaros un hombre en un campo de concentración. No tiene libertad, no puede escaparse, no puede hacer lo que quiera. Tiene una pequeña libertad, que es decidir cómo se toma ese día, esa paliza que le pegan, cómo se la toma, ese momento. Es verdad, tiene el libre albedrío del hombre, que yo creo que lo tiene, está muy limitado. A veces simplemente ante el mismo acontecimiento, cómo encararlo. Pero como sabemos, por la teoría también del efecto mariposa, una pequeña variación puede cambiar todo. De repente le sonríes al guardián, le caes bien, no te mata, cambia la historia. O sea, yo creo que existe el libre albedrío. No sé si los filtros de amor pueden influir en él. Hay que decir que si ya has ido a tomar café a tu casa, ya tienes mucho ganado. Entonces, con filtro de amor y a café invitando, ¿no? Y con un poquito de libertad. Pero es encantador. No, yo creo en el libre albedrío absolutamente, porque creo que es una de las grandes conquistas del ser humano el poder decidir. Que no siempre se ha podido decidir. Hay momentos de la historia, hasta hace muy poco, por ejemplo, las mujeres no podían votar en España, ¿no? Y en otros muchos países no pueden ni enseñar una oreja. Pero bueno, yo creo que sí hay cosas que están marcadas. Ya lo que no sé es hasta qué punto lo marcan las estrellas o qué, pero lo que está claro es que, por ejemplo, la genética nos marca de nacimiento. Es decir, una persona que quiere jugar al baloncesto y mide 1,50 m, pues lo tiene mucho más complicado que una persona que mide 2,10 m. Es decir, luego ya hay una determinación genética. Y la por familia, supuesto, claro, por supuesto que tú con esfuerzo y con tu decisión puedes ganar determinadas cosas. Y una persona que mida 1,50 m empeñándose puede jugar al baloncesto, pero de entrada tendrá menos posibilidades que una persona que de nacimiento, genéticamente, mida 2,10 m. Entonces, lo de la determinación, yo creo que estamos mucho más determinados de lo que queremos asumir
porque en el fondo somos muy rebeldes y creemos que desde el romanticismo y esta cosa de la libertad y tal, que somos libres y que decidimos, y no es verdad, porque en gran medida no decidimos por nuestra familia, por la cultura en la que nacemos, por las circunstancias que nos tocan, por cómo somos genéticamente, es decir, que hay que tener cuidado con eso, ¿no? Hay un acto de libertad primordial que tienes que hacer, yo creo, para poder usar luego el libre albedrío tal, que es el más difícil, que es el de asumir tus limitaciones, ¿no? Ese te ayuda muchísimo luego en la vida a llegar a hacer lo que quieres hacer, ¿no? Porque si no... Que os digo, nos queda muy poquito tiempo. Los cíclopes eran tremendamente, bueno, pues... tristes, melancólicos, sufrían profundamente porque con su único ojo tenían la potestad de adivinar el futuro, pero sobre todo, al adivinar el futuro podían adivinar el momento exacto de su muerte. No vamos a hablar ahora de muertes, se ha mencionado, pero de paso vamos a hablar de vida. Y me gustaría que cada uno de vosotros, para cerrar el programa, nos contase, compartiese con nosotros qué es lo que realmente querría adivinar, intuir de su propio futuro. Empiezo por mí. A mí me gustaría adivinar del futuro la felicidad de la gente que quiero. Me gustaría poderles decir dónde, cuándo y cómo deben estar para que sean realmente felices. Pero la felicidad esta que es la que hemos hablado, la epicúrea y la hedonista. No la felicidad económica que todo el mundo piensa en ella, en la profesional, sino la felicidad de alma. ¿Y tú querrías saber si apareces en ese contexto? No. Yo soy muy generoso en ese sentido. No quiero estar, quiero que sean felices simplemente. Eugenia. Bueno, antes de que nada decir que para adivinar el futuro a veces simplemente basta conocer el pasado, por lo menos los acontecimientos históricos. Como planteo yo en el otoño alemán, porque realmente el pasado se repite, han vuelto las guerras de los Balcanes, espero que no vuelva la guerra mundial que nos tocaría para el 2012. Pero ya en el terreno personal, yo creo que lo que me gustaría a mí, hay una novela que se titula Cómo ser buenos. Me gustaría saber cómo hacer lo correcto, cómo no equivocarme, cómo no hacer daño a nadie y hacer lo que tengo que hacer. Como dice José Luis San Pedro, cómo poder llegar a ser todo lo que yo tengo que ser. Y eso incluye a los demás. Claro. Cómo poder ser yo la que tengo que ser para los demás. E incluso cómo poder olvidarme de mí para tomar la decisión correcta respecto a los demás. Y aunque parezca muy fácil, nos han enseñado desde niños cómo ser buenos, cómo hacer eso, me parece todavía la gran pregunta. Porque preguntar cómo puedo hacer para ser buena es lo mismo que preguntar cómo puedo ser feliz. Sí, es cierto. Javier. Sí. Yo respecto a eso, lo que desearía es no tener nunca la necesidad de tratar de adivinar mi futuro, sino simplemente ser capaz de trazarlo yo sin necesidad de, bueno, de buscar otra serie de circunstancias atenuantes. Simplemente. Elsa. Pues saber cuándo va a venir la ola gigante que dicen que va a arrasar mi isla para poder subir a lo más alto con mis perros. Amén. Yo no haces ningún tipo de petición. No, porque es que no consigo creer que haya algo que ahora podría saber en el futuro, ¿no? O sea, no creo que el futuro no está escrito y que ni siquiera lo que has hecho hasta ahora, probablemente lo que haga dentro de una hora cambiará ya ese futuro del que estaríamos hablando ahora mismo, con lo cual... Pero eso no lo dicen en Expediente X, ¿no? No, pero tengo otras fuentes. Manuel. Pues yo creo que lo que sí me gustaría saber es lo que no debo hacer. Es decir, lo demás me da igual, creo que el aliciente de la vida es ir descubriendo. Es decir, yo creo que en la base de lo esotérico, como forma de vida, está descubrir lo que no conocemos y me parece que eso le da aliciente a la vida. Pero a veces sí me gustaría saber lo que no debería hacer, sobre todo en tanto en cuanto haces daño a los demás o creas complicaciones a los demás, a la gente que quiere. Eso sí me gustaría saberlo. Lo demás yo creo que lo divertido y lo que le da la sal y la pimienta a la vida es irlo descubriendo tú con tus propios rudimentos y de una manera o de otra, da igual si con las cartas, con la astrología, con la religión, con la ciencia o jugando a las canicas, pero creo que eso nada más. Desgraciadamente sí sabemos lo que tenemos que hacer ahora y es terminar el programa. Hemos agotado los 70 minutos de tiempo de tertulia con un tema en el que hemos aprendido realmente fórmulas, hemos aprendido cómo enamorar, hemos aprendido cómo conocer o conocernos mejor, pero indudablemente es un tema abierto. No hemos podido deducir si el esoterismo es cultura o moda, pero tampoco importa. Era una excusa para encontrarnos y espero que encontremos otra pronto para el reencuentro.
Hasta aquí, queridos amigos, un día más, tiempo de tertulia. Hemos contado hoy con la presencia de los siguientes invitados: don Francisco Quintero González, doña Eugenia Rico, don Javier Arribas, doña Elsa López, doña Inma Turbao y don Manuel Francisco Reina. Ya saben que pueden hacernos llegar sus ideas, propuestas y sugerencias a través de la dirección de correo electrónico que aparece impresa en la pantalla o bien mediante una carta a nuestro apartado de correos. Recuerden que para nosotros ustedes son fundamentales. Gracias, hasta siempre. Érase una vez un planeta llamado Tierra. En este planeta vivían personas que tenían de todo y otras que no tenían casi nada. Un día, unos hombres muy sabios se imaginaron un mundo mejor y para hacerlo realidad se pusieron una fecha y un nombre. 2015, los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Me llamo Joana y te voy a contar cómo el mundo puede ser un poco mejor para todos. Aquí vivían, aquí se divertían, aquí rezaban, aquí luchaban, aquí comerciaban, aquí construían el futuro. Descubre paso a paso los parques arqueológicos de Castilla-La Mancha. Son un tesoro por naturaleza. Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.